Bien, vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con los implementos de protección personal. Hablamos anteriormente ya de lo que era clima organizacional y atención al usuario. Vimos la importancia de trabajar en un ambiente laboral adecuado, grato para todos. Hablábamos anteriormente también de lo que era la normatividad, la importancia de las supervisiones, porque debemos conocer la normatividad, porque debemos conocer cuáles son los parámetros que están establecidos para que podamos realizar nuestra tarea. Vamos a hablar ahora entonces de las normas de bioseguridad y de los elementos o implementos de protección personal. Son conocidos como EPP o EPI, elementos de protección personal o elementos de protección individual. ¿Por qué queremos recalcar lo de individual? Porque justamente se debe tomar literal, no se prestan, son individuales. Yo el mío no se lo debo prestar al compañero, ni el compañero me debe prestar el de él a mí, porque justamente eso pudiera ser razón de una contaminación cruzada. ¿Recuerdan lo que es contaminación cruzada, sí? Cuando la contaminación pasa de un lugar a otro. Entonces, los EPP son elementos de protección personal y los mencionábamos también cuando hablábamos de la normatividad, porque es una exigencia de ley que a nosotros se nos dote con los elementos de protección personal que requerimos de acuerdo al área donde trabajamos y al tipo de trabajo que estamos realizando en un momento determinado, pero que es parte de nuestra responsabilidad también utilizarlos de la forma correcta, no como nosotros queramos, sino de la forma correcta. Ahora bien, ¿qué definimos como bioseguridad? Son aquellas normas o parámetros encaminados a eliminar o minimizar los factores de riesgo a los cuales nos podemos ver expuestos. Entonces, debemos siempre analizar a qué riesgos nos exponemos en el área donde estamos trabajando, qué riesgos debemos enfrentar nosotros de acuerdo a las distintas actividades de aseo y desinfección que nosotros debemos realizar en el área donde estamos trabajando. Cuando nosotros analicemos ese tipo de riesgo, recuerden que no solo vamos a poder decidir qué tipo de elementos de protección personal vamos a utilizar, aparte de que debemos darle el uso adecuado, sino recordemos también que la idea de identificar un riesgo en particular nos va a permitir a nosotros prevenir que esos riesgos lleguen a un punto crítico, prevenir que esos riesgos hagan, digamos que, su daño en mayor nivel, o por lo menos minimizar nosotros el grado de daño que puedan generar. Entonces, debemos revisar qué EPP vamos a utilizar en un determinado momento dentro del área donde nosotros nos estemos moviendo. Tenemos distintos tipos de elementos de protección personal. Podemos manejar las caretas, manejamos los guantes, mascarilla, gorro, polainas, que son los zapatos desechables, y existen algunos que son desechables, como su nombre lo dice, para ser utilizados una sola vez, botarlos, y existen otros que podemos reutilizar, pero que esa reutilización viene precedida de un buen lavado, de escurrirlos bien, sobre todo en la parte de los guantes. Deben quedar en un sitio fresco, donde colgados, donde puedan escurrir. ¿Por qué? Porque el dejarlos de repente mojados, doblados y en un sitio donde no tengan buena ventilación o donde no les entre luz, lo que va a generar es un alto grado de contaminación, y luego vamos a volvernos a colocar confiados en que eso nos está protegiendo, cuando no es así. ¿Cuál es la finalidad de utilizar los EPP? Generar una barrera entre el agente contaminante o el agente infeccioso y nosotros. Esa es la manera para evitar riesgos a nuestra salud y para los demás. Como les decía, los diferentes elementos de protección personal deben ser seleccionados de acuerdo al área del trabajo que estemos realizando. En la siguiente lámina podemos ver los distintos EPP que podemos utilizar. Estamos claros entonces que no son los mismos riesgos a los que nos vamos a enfrentar en un área hospitalaria,
en un hotel, en una oficina, en un banco, en un baño público, en una terminal de autobuses. Entonces, cada EPP va a ir dirigido al tipo de riesgo al que debe enfrentar o al que nos deba proteger. Pongamos el ejemplo más palpable en cuanto a protección se refiere, que es el trabajo en un área de hospital. Comencemos por los guantes. Cuando estamos trabajando en el área de hospital, debemos cubrir todos los flancos. ¿Para qué? Para que la protección realmente sea la que debe ser. Recordemos que ya hemos hablado de contaminación cruzada, es decir, que no solo nos podemos perjudicar nosotros, sino que podemos llevar la contaminación a otros sitios. Vamos a hablar de los guantes. Tenemos varios tipos de guantes, algunos desechables, otros, como les decía, que pueden ser reutilizables. Para el área de salud, generalmente vamos a utilizar guantes, debemos utilizar gorro, pudiéramos incluso utilizar las polainas, que son los zapatos desechables, y la mascarilla, porque incluso cuando entramos a la habitación de un paciente aislado, en algunos casos debemos utilizar la mascarilla. Quizás una mascarilla desechable sencilla, la más común, nos puede servir. Sin embargo, también tenemos una mascarilla que es la N95, que en algunos casos se puede utilizar. El uso de los guantes es generalizado. Debemos utilizar guantes casi que para todo procedimiento dentro del área de aseo y desinfección, pero sobre todo cuando hacemos recolección de fluidos, sangre o recolección de residuos que veamos que nos va a generar un peligro mayor en cuanto a contaminación. Y sobre todo debemos tener presente que utilizar los guantes no nos va a eximir de tener una práctica periódica, un buen hábito de lavarnos las manos. Debemos asumir el hábito recurrente de lavarnos las manos. Antes de colocarnos el guante debemos lavarnos las manos. Al quitarnos el guante debemos lavarnos las manos. Es decir, nosotros no podemos pensar que porque estoy usando guantes, yo me los quito y las manos me quedaron limpias. No debe ser así. De hecho, debe ser un hábito de manera constante, incluso en nuestras casas, así no estemos en el trabajo, estarnos constantemente lavándonos las manos, con un jabón líquido antibacterial preferiblemente. Ahora se ha colocado como una especie de moda el uso de los geles antibacteriales. Fíjense que el gel antibacterial, para que de verdad tenga efecto, primero es solamente un complemento para el lavado de las manos. Hay personas que pasan todo el día echándose gel antibacterial, sobre todo cuando estamos en las oficinas, para no estarnos levantando del escritorio o no tenemos a mano dónde lavárnosla. Entonces lo que hacemos es 5, 6, 8 veces al día nos estamos echando gel antibacterial, y el gel antibacterial es simplemente un complemento de un buen lavado de las manos. Así usted se eche gel antibacterial en el día 7, 8 veces, pero no se ha lavado las manos, esas manos están contaminadas. Usted ha estado tocando el mouse del computador, ha estado tocando la mesa, ha estado tocando papel. Si trabaja en un banco, imagínese, ha estado tocando dinero, en fin. El gel antibacterial no reemplaza bajo ningún concepto el buen lavado de las manos. Aparte de eso, el gel tiene que tener una concentración de alcohol a un porcentaje determinado para que pueda surtir efecto, si no, no va a tener ningún efecto. Y estamos acostumbrados a que el gel antibacterial huela rico. O sea, yo quiero uno que tenga aroma a frutas, que huela a flores. Sí, parte de lo que es el mercadeo, de lo que una marca para llamar la atención. Y resulta que el gel antibacterial, para que realmente sea efectivo, debe ser inodoro, no debe tener ningún olor. Entonces, tengamos en cuenta que el uso de los guantes es prácticamente obligatorio para que se genere esa barrera de protección que nosotros necesitamos al realizar nuestro trabajo. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos la ruta de recolección de residuos, debemos tener guantes, pero si nosotros estamos manejando la recolección de residuos, recordemos en este momento también que la ruta de recolección de residuos va de recoger los no peligrosos hasta los peligrosos. En esa transición también debemos cambiar de guantes, porque también debemos cambiar el resto de elementos de protección personal, el delantal, incluso las botas, la mascarilla. Entonces siempre debemos estar pendientes de que los EPP, los elementos de protección personal, van a ir adecuados a la labor que estemos haciendo
y a la empresa donde estemos trabajando. Pero que si tenemos varias rutinas durante el día o participamos en distintos procesos de aseo y desinfección, pues cada proceso también va a requerir el uso de unos EPP en particular. Entonces tenemos que estar pendientes también de hacer esos cambios, que no se nos olviden. Entonces empezamos con unos determinados EPP, los que debían usarse para recoger residuos no peligrosos, y cuando sepamos ya estamos en la bodega de paso con los mismos EPP y no hicimos el cambio respectivo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una contaminación allí, y recordemos que eso se va a prestar, aparte de acarrearnos un riesgo a nuestra salud, se va a prestar para que llevemos y transportemos contaminación cruzada. Recordemos lo que hablamos ya de contaminación cruzada. Entonces, cuando nosotros hablamos de EPP, recuerden que estamos hablando de delantal, la mascarilla básica, caretas, polainas, gorro y sobre todo los guantes. Y estos EPP, sobre todo en el caso de los guantes, manejan mucho un protocolo de colores, que tampoco es una camisa de fuerza. Bien, generalmente pudiéramos hablar de guantes negros para el área de los baños, pero el problema no es el color, el problema es que lo usemos estrictamente para esa área nada más. De repente los guantes rojos yo los utilicé para la oficina y resulta que para los baños utilicé los amarillos. El punto es que los amarillos siempre sean para la limpieza y desinfección del baño, y que los otros sean estrictamente para la oficina. Lo mismo que hablábamos con el código de colores para los paños limpiones. Vamos a tratar de que el pañito que escogimos para la oficina, independientemente del color que sea para la oficina. Entonces manejémonos igual en el sentido de los guantes, pero que si no los vamos a manejar estrictamente con código de colores, por lo menos que si sean específicamente para un área en particular, y evitemos sobre todo la contaminación cruzada. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva los tipos de guantes, los materiales y las características que tienen. Bien, tenemos los guantes de vinilo, que son transparentes, son resistentes, son desechables. Los de nitrilo, que también son desechables, pero que tienen la característica de adecuarse muy bien a la mano. Tenemos los de nitrilo o vinilo. Los de nitrilo o vinilo los usamos generalmente para el derrame de fluido, porque se adaptan bien y son desechables. Entonces cuando nosotros recogemos el fluido, también nos quitamos esos guantes y los debemos desechar en la misma bolsa donde recogimos el fluido. El guante de látex no nos genera mayor resistencia para las actividades que nosotros realizamos en aseo y desinfección. Se rompen fácilmente, no se adaptan de manera muy firme a la mano. Y recordemos que muchas veces cuando nos estamos colocando los guantes se rompen, indistintamente del tipo de guante que sea. Así esté nuevo y así los hayamos acabado de poner, si el guante se rompe hay que desecharlo, porque es más, nos da una falsa sensación de seguridad. De repente se rompió acá entre el dedo y yo digo, no, pero es que es un momentico lo que voy a hacer, y como me quedó lo demás protegido. Recuerden que por allí tenemos una vía de entrada del agente contaminante. Entonces se nos olvida y de repente decimos, no, yo estoy protegido. Y más adelante, cuando empiezan a resultarnos ciertos síntomas o ciertas afecciones, entonces no sabemos por qué. Bien, entonces hay que estar pendiente de utilizar los guantes de la manera correcta, pero que también estén en buen estado, en el estado adecuado. Cuando nosotros nos colocamos los guantes, debemos tratar también de que el guante sea conforme a la medida de la mano. Si el guante nos queda más grande, no tenemos la misma sensibilidad cuando vamos a recoger algo, cuando vamos a agarrar algo. Por ejemplo, si el guante me queda muy ancho, eso va a evitar que yo sienta cualquier punción que pudiera hacerme al momento de estar realizando mi trabajo. Retomemos el ejemplo que hicimos hace un rato sobre la trapera y encontrar un objeto extraño dentro de ella, sobre todo un objeto cortopunzante. Como el guante me queda ancho y yo estoy lavando la trapera, no voy a sentir la punción. Cuando me dé cuenta, ya ha pasado tiempo, ya esa herida ha quedado allí, entonces me va a traer un sinfín de inconvenientes. Entonces el guante, por favor, que se ajuste lo mejor que se pueda a su mano. Evitemos hacer esto cuando estamos utilizando el guante, secarnos el sudor, ¿sí? Comer con el guante puesto, porque de repente tenemos algo aquí en el bolsillo y estamos
barriendo, estamos sacudiendo, entonces me provocó y tengo la galletita y me la estoy comiendo cada rato, ¿no? O de repente con el guante, entonces salí rapidito, me eché una escapadita a la cafetería y me estoy tomando a media tarde un cafecito. Muy rico el café, pero lo estoy tomando con el guante y me estoy comiendo el pancito, la galletita con el guante. Entonces tengamos cuidado con esos malos hábitos porque lo que nos van a traer es inconvenientes. Tampoco nos quitemos los guantes con los dientes, no hagamos esto, ¿bien? No tenemos por qué hacerlo. Vamos a irnoslo quitando de forma que nos podamos ayudar con una mano quitando la otra y que ya lo último que quede por salir sea lo menos, la mayor cantidad de guante posible. Recordemos que el guante fue lo que recibió toda la contaminación. Si yo me lo paso por la cara, si yo me limpio los ojos, si yo me rasco la oreja, si me hago esto porque de repente tengo un poquito de gripe y hago esto, tengo el guante puesto. Cuando me quite el guante no es que, ay, ahora sí, tampoco. Recordemos que les acabo de decir, antes de colocarnos el guante debemos lavarnos las manos y al quitarnos el guante debemos lavarnos las manos. Entonces, recurramos siempre a los guantes como herramienta fundamental de trabajo. Bien, otro de los elementos de protección personal que es muy importante es la careta. La careta nos va a permitir proteger nuestros pulmones y protegernos de inhalar sustancias químicas que puedan generarnos asfixia e incluso intoxicaciones. ¿Qué hacemos con las caretas? Van a depender su uso o su selección, va a depender de lo que vayamos a hacer, al igual que con el uso de los guantes. Digamos que la apreciación generalizada es que cuesta un poco respirar con ellas y que es incómodo colocárselas porque asfixian. Sin embargo, la recomendación es analizar el riesgo a que nos estamos exponiendo. Cuando se visualiza y se calibra el riesgo a que nos estamos exponiendo con la inhalación de este tipo de sustancia, pues se nos va a hacer más fácil y más cómodo utilizarlas porque vamos a tomar conciencia de que es un elemento que está allí para protegernos, pero debemos darle el uso adecuado. La careta siempre debe usarse en la forma que indican que debemos usarla, tapando nariz y boca, no solamente en el cuello. Incluso hay personas que a veces hasta se las ponen en el brazo o las cargan volteadas porque les parece que no respiran bien o que no hablan bien o que simplemente no se sienten cómodas, les da calor, se sienten asfixiadas. Entonces la idea es irse acostumbrando paulatinamente, pero tomando conciencia de la función tan vital que cumple en función de nuestra salud. ¿Cómo escogemos la careta? Nosotros tenemos una mascarilla, digamos común, desechable común, que es la blanca, que generalmente tiene una varillita. Tenemos la mascarilla común, mascarilla desechable común, que generalmente tiene esta varillita que funge como una guía, de modo que esto quede fijo acá en la nariz. Tiene sus dos bandas, de modo que pueda ajustarse lo mejor posible. Se pasa por detrás de las orejas y esta es la forma correcta de utilizarla. La varillita es la guía, debe quedar acá en la nariz y la debemos mantener tapando nariz y boca. Puede que acalore, puede que nos cueste acostumbrarnos a su uso, pero como les decía, la idea es sopesar la importancia que tiene utilizar este elemento de protección personal. Tenemos también otro tipo de máscara, de caretas, que nos van a brindar una protección diferente según el riesgo a que nosotros nos estemos enfrentando. Pero eso sí, lo más importante es siempre darle el uso adecuado. Cuando utilizamos este tapabocas común, cuando estamos realizando limpieza y desinfección en áreas que no son críticas, es decir, en áreas con poca afluencia de público y donde la contaminación no es tan grande, en una oficina, en el cafetín de una oficina, quizás también en el baño de esa oficina, no la deberíamos utilizar en baños públicos. ¿Por qué? Porque ya estaríamos hablando de un riesgo mayor de contaminación. A nivel hospitalario también serían muy pocas las áreas, quizás las áreas administrativas,
donde pudiésemos utilizarla. Entonces, esa mascarilla se puede utilizar cuando nosotros creemos o estamos seguros, mejor dicho, cuando vemos que el riesgo al que nos estamos exponiendo no es de alto nivel. Cuando nosotros manejamos riesgos mayores, debemos utilizar otros tipos de careta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la labor en un hospital, les hablaba yo anteriormente de que debemos entrar a hacer limpieza y desinfección y recolectar residuos de habitaciones de pacientes aislados, y les mencionaba algunos de los tipos de aislamiento. Vamos a establecer, marquemos acá, cuáles son los tipos de aislamiento. Tenemos aislamiento por gota, tenemos aislamiento por gota, tenemos aislamiento por contacto, tenemos aislamiento por aerosol y tenemos aislamiento por vector. ¿Qué es el vector? El vector es algo que transporta la contaminación. En estos casos, allí tenemos pacientes diagnosticados con chikungunya, dengue, ¿bien? Y generalmente en este tipo de habitaciones encontramos un toldillo o un mosquitero, porque se maneja como especie de prevención para ambas partes, sobre todo para el paciente. Para entrar a ese tipo de habitaciones se puede utilizar fácilmente la mascarilla que acabamos de ver, que es la mascarilla desechable normal, pero recordemos que su nombre lo indica, es desechable. Se utiliza una sola vez, no es que yo la usé y entonces la voy a voltear y me la voy a colocar al revés para evitar mayores gastos, por poner un ejemplo que quizás suena a exageración. Entonces vamos a darle a los EPP el uso adecuado, de forma que de verdad nos protejan, y no después decir, no, pero es que ese protocolo no funciona porque igual yo siempre me pongo la mascarilla y entonces igual me contagié, pero entonces no hago memoria de que es que la cargo en el cuello o la cargo solo en la boca, o que a veces incluso la cargo protegiéndome el codo, o que la cargo para la parte de atrás. Entonces estemos pendientes de eso. Tampoco decir, pero es que como esto es una mascarilla, esto ya me protege, entonces yo voy a donde hay riesgo químico y entonces me voy a proteger solo con eso. Porque dependiendo del tipo de sustancias que nosotros vayamos a mezclar o con las que vayamos a trabajar, yo debo seleccionar el tipo de mascarilla que debo utilizar. Tenemos también lo que es la mascarilla N95, que ya la utilizamos cuando estamos hablando de un riesgo mayor de contaminación. ¿Qué significa el 95? Que tiene un 95% de probabilidades de ser efectivo, de protegernos. Eso es lo que significa 95. Y estamos hablando ya de cuando estamos manejándonos en zonas semicríticas, quizás hasta críticas, dependiendo del tipo de sustancia que vayamos a mezclar, si es que vamos a preparar una solución, o al tipo de ambiente donde nosotros vamos a trabajar. Esta mascarilla N95 tiene un ciclo de vida de 24 horas, pero no necesariamente consecutivas. Me explico. Se debe llenar un formato. La máscara como tal tiene un ciclo de vida de 24 horas de uso. No es que me la pongo hoy a las 12 del día y entonces ya mañana a las 12 del día la debo desechar. No. 24 horas de uso. Si yo hoy la usé 3 horas, yo debo llenar en el reporte que la usé 3 horas. Si mañana la utilizo 5 horas, yo lleno en el reporte que la utilicé 5 horas. Ya está acumulando, ¿cuánto? 8 horas de vida. Entonces lo que voy es reduciendo la cantidad de tiempo de uso, es decir, 24 horas de uso. Bien, entonces lo que cambiamos es el filtro, no la mascarilla como tal. Esa tiene unos filtros detrás que lo que vamos a hacer es cambiar el filtro, pero la mascarilla como tal se reutiliza, no se desecha. Tenemos también la mascarilla reusable para polvo, las estamos viendo en las diapositivas que ustedes tienen allí. La mascarilla reusable para polvo se cambia el filtro, no se bota. La mascarilla reusable para polvo es la que vamos a reutilizar, la N95, sí debemos desecharla. A la mascarilla reusable para polvo se le cambia el filtro
la mascarilla no se bota, y es sobre todo para aquellos espacios que generan mucho material particulado. Sabemos ya que cuando hay mucho polvo, hay mucho material particulado, no se debe barrer, porque todo el polvo, todas esas partículas que suben, vuelven a bajar y caen, y muchas de ellas nosotros las absorbemos y nos generan problemas en los pulmones, infecciones respiratorias. Entonces, tenemos que manejar otro tipo de procedimiento para hacer limpieza y desinfección allí. Allí es cuando debemos utilizar la mascarilla reusable para polvo. Tenemos también otro tipo de elementos que son las monogafas, los lentes, los visores. También tenemos acá en la siguiente diapositiva los tipos de gafas o visores que nosotros podemos manejar. Igual que los EPP anteriores que hemos mencionado, va a depender su uso del área donde nos estemos manejando y del tipo de actividad que en ese momento vayamos a realizar. ¿Cuál es la función de los visores o de las gafas? Evitar que nos salpique algún tipo de sustancia o algún tipo de fluido en los ojos, porque en algunas oportunidades pues, puede afectar nuestra visión. Y si nosotros estamos haciendo un procedimiento con los EPP reglamentarios, debemos tener nuestra mascarilla y debemos tener nuestras gafas. Evitamos salpicaduras en la boca y en los ojos también. Entonces, fíjense la importancia de manejar los EPP de la forma correcta y de seleccionarlos de la manera adecuada también, de acuerdo al riesgo al que nos estemos enfrentando. Habíamos hablado del gorro. Manejamos el ejemplo incluso de entrar a un área de cocina donde debemos mantener el cabello recogido. Generalmente dentro del área donde nosotros nos movemos, las damas sobre todo, debemos mantener el cabello recogido en una cola, en una moña, pero debemos mantenerlo recogido por temas de seguridad para los demás y para nosotros. Evitar la contaminación y también llevar contaminación cruzada. Debemos evitar también el uso de accesorios, ya que el material con que están hechos unos zarcillos, unas aretas, una cadena, puede generar de repente algún tipo de reacción si estamos mezclando algún tipo de sustancia química, aparte de que nos permite transportar contaminación cruzada. Corremos el riesgo también con una cadena, con un anillo, con unas aretas, de que se queden enredados en una cama, en una sábana, en una cortina al momento de que nosotros estemos realizando la labor de limpieza. Entonces es evitar todos esos riesgos en función de nuestra propia seguridad y de la seguridad de los demás. Nunca olvidemos que trabajamos con salud pública y que nuestro objetivo es prevenir riesgos para nosotros y para los demás. Hablábamos de que siempre tenemos una dotación base donde incluimos el uniforme. En algún momento les comenté que como llevemos el uniforme va a hablar mucho de, digamos, el compromiso que nosotros tenemos con la empresa para la que trabajamos y de lo bien que nos sintamos con la labor que estamos realizando. Y el uniforme base, pues generalmente es de repente un delantal, un pantalón, pero no solo es mantenerlo limpio, sino llevarlo con orgullo, dando a entender que nosotros nos sentimos bien con la labor que estamos realizando. Les dije en alguna oportunidad también que dependiendo de lo que nosotros hagamos y de la dotación que nos den, de repente en un mismo día tuviésemos que cambiarnos el uniforme 2 y 3 veces. Si existe la oportunidad, ese es el protocolo ideal. ¿Por qué? Porque después que ya el uniforme está sucio, porque tuvimos un accidente con un paciente o al hacer la desinfección de un baño, ya estamos transportando contaminación cruzada de un lugar a otro y nos estamos generando riesgo a nosotros mismos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de que la dotación nos permita, y esto también lo deben ver las empresas, que si hay un incidente de este tipo, el trabajador pueda cambiarse las veces que sea necesario. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es no venirnos con el uniforme de la casa al trabajo. El uniforme nos lo debemos poner en el trabajo y tampoco realizar esa misma acción de regreso, es decir, no nos debemos llevar el uniforme a nuestra casa porque estamos llevando toda la contaminación que recogimos durante el día para nuestra casa. En ambos casos, sea para traerlo limpio y más aún para llevarlo sucio, el uniforme debe ir guardado, empacado, embalado en una bolsa, en un recipiente, en algo que lo aísle de, digamos, las otras pertenencias que nosotros podemos cargar en nuestro bolso, en nuestro morral, en nuestra cartera. Y porque eso también lo aísla de otro tipo de contaminación, sobre todo cuando
lo traemos limpio al trabajo. También debemos tener presente que el uniforme no se debe lavar con el resto de la ropa que lavamos en la casa, porque eso es contaminación cruzada. Debemos lavarlo aparte porque estamos tratando de desinfectar. Esa contaminación está presente allí. Recordemos que aunque no la veamos, la contaminación está allí. Hay microorganismos. Entonces, esa suciedad de alguna manera va a repercutir en mala forma sobre el resto de la ropa que nosotros podamos estar lavando. Tenemos también que tener presente que debemos tener un delantal antifluido, sobre todo para los casos cuando vamos a la bodega de paso, recogemos fluido. Si estamos haciendo un trabajo que nos mantenga en contacto con agentes muy contaminantes, es necesario utilizar el delantal antifluido. Este delantal debe ser de un material que sea de fácil lavado, de modo que lo podamos lavar, y al igual que los guantes que son reusables, hay que dejarlo bien lavadito, colgado de modo que pueda escurrirse, porque así no agarra malos olores y retira toda la humedad. Recuerden que donde hay humedad siempre van a haber microorganismos, entonces debe quedar en un lugar ventilado para que no agarre mal olor y no se genere contaminación allí. También debemos estar pendientes del calzado. El calzado debe ser cerrado y de suela antideslizante. En algunas oportunidades incluso la dotación viene acompañada de botas en colores claros también, al igual que el uniforme. ¿Por qué? Porque los colores claros, tanto en el uniforme como en las botas, nos va a permitir ver cuándo está limpio y cuándo está sucio. Y eso nos va a permitir también, tener la necesidad de cambiarnos y de hacer un corte allí con esa contaminación que ya traemos encima, bien sea en el uniforme o en los zapatos. Hablábamos de que nosotros debemos mantener el pelo recogido. Vamos a las uñas. Ya habíamos hablado del lavado de las manos. Recuerden que el lavado de las manos no lo suple nada. Pero hablemos también de las uñas. Las uñas se deben mantener cortas y limpias y sin esmalte. El hecho de tener las uñas con esmalte y largas le va a permitir a los microorganismos, pues digamos que una vía de acceso, que proliferen allí. No debemos descuidar la importancia del uso de los guantes. Ya decíamos anteriormente, estar pendiente de que los guantes estén en buen estado. Incluso si cuando nada más los estamos poniendo el guante se rompe, el guante debe ser cambiado inmediatamente. Decíamos que tener un guante roto es como no tenerlo. De hecho, nos da una falsa sensación de seguridad porque pensamos que como tenemos el guante estamos protegidos. Y resulta que por donde está roto el guante ya le hemos dejado un canal de entrada al microorganismo. Es decir, esa barrera que tiene que generar el guante como elemento de protección personal está violentada y nosotros mismos, a sabiendas del riesgo que estamos corriendo, estamos permitiendo que el nivel de riesgo se incremente. Entonces, aparte de revisar que esté en buen estado, recordemos que es muy importante que sea conforme al tamaño de la mano, que nos quede justo. En la medida en que el guante nos quede más ancho, no vamos a tener la sensibilidad suficiente de sentir, por ejemplo, una punzada, quizás un vidrio que pueda penetrar y romper. No lo vamos a sentir porque la misma holgura del guante, si no nos queda bien ajustado, va a impedir que nosotros tengamos nuestra sensibilidad al máximo. Cuando nos demos cuenta ya tenemos una herida, ya tenemos una punción allí que quizás ya va a desembocar en una afección más grave por el simple hecho de no seguir los protocolos de bioseguridad que debemos tener en cuenta respecto a los guantes. Recordemos que los guantes se seleccionan en función del trabajo que estemos desempeñando y del área donde estemos laborando. No en todas las áreas vamos a estar expuestos a los mismos riesgos. Entonces, primero es un diagnóstico. Después seleccionamos, de acuerdo a ese diagnóstico, cuáles son los EPPs que debemos utilizar para nuestra mayor protección. Y los guantes, de acuerdo a su resistencia también, para utilizarlos en el área y en la tarea en que nos estemos moviendo, en que nos estemos desempeñando. Tengamos en cuenta que al igual que el resto de EPPs que hemos mencionado anteriormente,
Los guantes quizás deban ser cambiados más de una vez en un día, dependiendo de la tarea que estemos utilizando, porque cuando estamos manejando los residuos, recordemos que la norma nos habla de los de menor riesgo a los de mayor riesgo. Entonces no podemos utilizar el mismo tipo de guante, los mismos EPP en general para la recolección de residuos menos peligrosos a cuando pasamos a la recolección de menos peligrosos, o cuando pasamos de una área no crítica, áreas comunes, a una área semicrítica, a una área crítica. Entonces, bien pendiente con el uso de los guantes, igual con respetar el código de colores que está establecido o que se puede establecer. Recordemos también que hablábamos que eso no es una camisa de fuerza. Lo importante que es que utilicemos siempre el mismo tipo de guante, el mismo color, para la misma zona, para la misma tarea. Por eso es importante recordar también que al estandarizar estamos procurando que todos mis compañeros y yo sepamos cuáles son los guantes que se están utilizando para el sanitario, cuáles son los guantes que se están utilizando para la oficina. Eso es lo realmente importante. Conversemos también ahora de otro aspecto que debemos tener siempre presente, sobre todo las damas, y es las uñas, lo largo de las uñas. Es importante que nosotros mantengamos para este tipo de tareas, mantengamos las uñas cortas. ¿Por qué? Porque al utilizarlas largas estamos permitiendo que los microorganismos se alojen allí, se multipliquen allí, y si no hacemos un buen lavado de las manos, ¿qué estamos haciendo? Estamos propiciando lo que ya habíamos mencionado como contaminación cruzada. Estamos llevando microorganismos de un área menos contaminada, de una más contaminada a una menos contaminada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener las uñas cortas, sin esmalte, por supuesto bien limpiecitas, pero recordar que no podemos mantenerlas largas. Primero, en función de no hacerle como una casa a los microorganismos allí. Aparte de eso, evitar accidentes. Cuando tenemos las uñas largas, al utilizar los guantes vamos a tender a romperlos. Debemos evitar otros tipos de accidentes, como que cuando estamos haciendo limpieza y desinfección se nos puedan quedar enredadas de repente en alguna cama, en alguna mopa. Entonces no es solamente por lo de los microorganismos, sino porque vamos a evitar accidentes, cualquier tipo de riesgo al momento de estar realizando nuestra labor. Es importante entonces también tener presente lo del cabello. Debemos mantener el cabello recogido, evitamos accidentes y evitamos contaminación. Riesgo de contaminación para nosotros, pero también riesgo de contaminación para los demás, sobre todo cuando nos agachamos, cuando estamos recogiendo algo. Evitamos que el cabello se nos pueda enredar también en una cama, qué sé yo, en alguna persiana, y eso va a evitar también que vaya quedando mayor cantidad de cabello por allí, que siempre tendemos a soltarlo, y por supuesto eso está generando una contaminación para nosotros, porque vamos a seguir trabajando en esa área, y también para los demás. Entonces, recordar siempre y tener siempre presente que los implementos de protección personal son individuales, están establecidos para nuestra propia seguridad, y que ya cuando a nosotros nos dan la dotación depende de nosotros hacer un uso adecuado de ella.